Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar hoy esta parte teórica de sistema digestivo. Vamos a tratar de comprender una fisiología lo más, completa posible dentro del tiempo que disponemos, como para interpretar también lo que nos van a pedir luego que hagamos en el laboratorio, que es lo más importante a lo que tenemos que apuntar dentro de esta carrera, en esta materia, ¿verdad? Bueno, lo primero va a ser aclarar lo más importante. ¿Para qué tenemos un sistema digestivo? Cuando pensamos en que nos alimentamos, decimos, bueno, tenemos que tomar alimentos, pero en realidad no tenemos muchas veces en claro para qué. Esto es más fácil verlo durante el crecimiento, porque sabemos que un bebé puede pesar 3,5 kilos y con los meses tiene 12 kilos, 10 kilos, y luego ya tiene en la niñez 30 y pico de kilos, luego 40 y pico y así. Ese incremento en la masa provino justamente de un balance de incorporar materia con los alimentos, utilizar esa materia y excretarla, sea por respiratorio, por riñón o demás, y un resto que queda incorporado en la estructura del organismo. Ahora nosotros tenemos que pensar que ya no podemos hacer como primaria o secundaria, pensar, bueno, se metió esta masa en mi cuerpo y quedó allí. No, tenemos que pensarlo en términos de los 4 grupos más importantes de moléculas biológicas, biógenas, que conforman nuestras células, nuestro organismo y el material extracelular también. O sea, ácidos nucleicos, los 2 grandes grupos, digamos ADN y los 3 ARN, proteínas, polipéptidos, para hablar bien, lípidos, o mal dicho grasas, y glúcidos, mal llamados azúcares. Entonces, cada vez que nosotros hemos incorporado un alimento, ha sido incorporar a nuestra estructura molecular en las células y ellas a su vez haciendo un medio extracelular, que incluso puede ser mineral como la matriz ósea, y del balance de haber incorporado, utilizado y excretado, digamos, sacado al exterior, con ese orina, respiración, el resto nos quedó como incremento de masa corporal a nosotros, pero en una estructura compleja. Ya hemos definido que la vida se diferencia de lo no vivo, no por los elementos de la tabla periódica, sino por la complejidad con la que se organizan las moléculas de la vida, o sea, todas las moléculas orgánicas y sus acompañamientos de agua y minerales o inorgánicos. Bien, no comemos para aumentar de peso, nosotros nos alimentamos porque 2 cosas obtenemos de los alimentos: masa, o sea, moléculas, átomos que quedan en nuestra estructura, y energía que está guardada en esos enlaces entre átomos. O sea, lo que vimos en química es lo que hay que volver a traer acá. La famosa típica de dibujar la molécula de glucosa y decir que en la respiración celular atacamos los enlaces de la glucosa, soltamos los carbonos que van oxidados como CO2, salen como gas, pero nosotros atacamos los enlaces carbono-carbono para sacar esa energía de ese enlace. Entonces, nos alimentamos para obtener masa y energía. ¿La energía para qué? Para mover todos los procesos vitales que requieren energía. Transportes activos, ya lo conocemos, intervención en reacciones donde hay que poner energía para que se produzcan, a veces con catalizadores enzimáticos, a veces no, la mayoría de las veces se requieren catálisis enzimáticas, pero todo lo que implique para una célula que no sea una simple difusión va a ser algo que va a hacer un trabajo, y para eso se necesita energía. Ya sabemos nosotros
que la energía la obtenemos de oxidar estos alimentos, como por ejemplo los glúcidos, y que esa energía o la guardamos en otra molécula que ensamblamos y que en sus enlaces hechos por la célula guardamos de nuevo la energía. Por ejemplo, si no vamos a utilizar las dos glucosas, las podemos ensamblar en una maltosa, dos glucosas, y luego ensamblar en enlaces maltosa con maltosa y crear glucógeno, en nuestro caso animal, o almidones barra harinas en las semillas de las plantas, por ejemplo. Entonces, o lo guardamos en forma de otros enlaces moleculares que no podemos, las células no pueden ir rápidamente a obtener energía de allí porque tienen que volver a desarmar la molécula, igual que tuvieron que hacer con el alimento original. O bien, cuando necesitamos la energía súper disponible o bien disponible, a esa energía sacada de los enlaces químicos de los alimentos, los podemos derivar a convertir una molécula de ADP en ATP, y ahí sí tenemos como si fuera una moneda energética que circula por todas las células y se usa donde se deba usar. Es como decir, o te guardas un cheque en el banco o te guardas el efectivo. Para las células, el trabajo de ir a cobrar el cheque sería desarmar moléculas de reserva, sean, por ejemplo, glúcidos como el glucógeno o grasas, por ejemplo, que necesitan un trabajo metabólico para volverla a desarmar para obtener de nuevo la energía guardada, o bien tener circulante, tener efectivo dando vueltas, que es la molécula energética del ATP, que se volverá a usar su energía de enlace del tercer fosfato y lo dejamos, limpiamos la plata y lo dejamos hecho ADP de nuevo. Hasta acá. ¿Hay algún problema con esto? ¿Hay alguien que no lo entienda que tengamos que repetir? No, profe, está bien. Perfecto. Entonces, ¿para qué nos alimentamos? No es para llenar la panza, no es para saciar el hambre. El hambre es un reflejo innato de nuestros genes más básicos para satisfacer la demanda de masa y energía. Y nos alimentamos para nutrirnos. No para llenarnos la panza, sino que nos alimentamos para nutrir las células, y esto significa darle materia de calidad que le brinde masa y energía de calidad. Alto rendimiento, además. Por eso, por ejemplo, comer mucha harina de trigo, panes, facturas y demás, es tomar alimentos, pero no necesariamente es nutrirnos. Porque la nutrición implica darle masa y energía, moléculas de calidad energética o para formar estructuras de calidad. Entonces, una cosa es saciar hambre y otra cosa es nutrición. Bien, no solamente para la fisiología usamos la palabra digestión. No puedo digerir esta situación, se suele decir. No puedo digerir que me hayan bochado de nuevo y estas cosas. ¿Qué significa? Que no estoy pudiendo procesar la situación para que me sirva de algo. No le estoy encontrando provecho. Y a esto voy con lo de digestión entonces. Tanto en esos planos como en el plano fisiológico, supongamos, vamos a hacer esto. Esto es un alfajor triple, ¿sí? Y esto es el hueso de una carne, de un pedazo de carne. Esto es un pedazo de carne y esto es un alfajor que tiene de todo: leche, proteínas de leche,
harinas, o sea, glúcidos, grasas, porque lleva manteca o aceite. Entonces, acá tenemos representados todos los grandes grupos de moléculas que pueden ser alimento para nosotros. En la carne, que si no son las brosas, digamos, vísceras, estamos en general comiendo algún paquete muscular. O sea que estamos tomando algo de grasas, pero fundamentalmente proteínas contráctiles, proteínas de músculo. Entonces, vamos a decir, ¿para qué nos alimentaríamos con esto? Y ahí viene la cuestión. Comparativamente, supongamos cualquier célula de tamaño promedio de nuestro organismo, pensemos que en la membrana plasmática hay fosfolípidos pequeñísimos y a su vez proteínas no tan pequeñas comparado con los fosfolípidos, pero esos ya son arreglos de átomos, de muchos átomos. Tanto los fosfolípidos con su cabeza polar, sus largas colas apolares, y los bodoques de proteínas que veíamos, digamos, moverse o no tanto en la membrana. Todo eso lo podríamos representar con un mini puntito acá en la membrana. Así todo, debemos decir que lo más pequeño o más pequeño para eso van a ser los gases que difunden, que en escala con este dibujo no los podría ni dibujar, porque son mucho más pequeños. Sí puedo decir que lo mínimo que tengamos en proteínas extracelulares o que podrían incorporar las células ya van a ser de mucho más tamaño que cualquier segmentito de la membrana. Imposible penetrar así las células. Salvo que, como hemos visto en transportes, directamente haga una endocitosis o un transporte en masa, y entonces sí va a tomar proteínas o jugos con proteínas del exterior, pero si no, es un rebote en la membrana, básicamente. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Que cuando yo incorporo alimentos como estos, lo que estoy incorporando es, primero por masticación, unos trozos que vamos a obtener en la masticación en la boca, y esos trozos todavía son complejos de mezclas de proteínas, grasas, glúcidos, o sea, harinas y demás, ¿sí? Lo mismo acá, con la masticación voy a conseguir obtener trozos de carne, pero que van a seguir siendo mezclas de glucógeno reservado con grasas que están metidas entre medio como una malla de los paquetes esos musculares y las proteínas en cantidad. Esto es gigantesco para los tejidos. Entonces, por un lado, la digestión va a implicar iniciar con la masticación la reducción en los tamaños. Es un proceso todavía mecánico, pero que implica que se hace para ayudar al proceso químico que va a ser la digestión. La digestión es un proceso químico en realidad que ocurre a lo largo de todo el tubo digestivo, tendiente a, primero, minimizar los tamaños de los alimentos para generar superficies de ataque a las enzimas digestivas, que son las que en definitiva van a disgregar químicamente las moléculas de los alimentos. O sea que acá tenemos un proceso mecánico de reducción de los tamaños que lo que hacen es, esto es como una piedra grandota y toda la piedra hecha arena. En la piedra grandota a lo mejor tengo 10 centímetros cuadrados de superficie. La misma piedra molida en arena tiene 20.000 centímetros cuadrados de superficie porque se multiplica la superficie al disminuir el tamaño. Entonces, la disminución del tamaño de la partícula, ¿sí?, aumenta la superficie.
Bueno, esto ya creo que lo hemos dicho para las pérdidas de calor, ¿no? Pierde mucho menos calor un elefante que el mismo volumen de un elefante hecho ratones. Los ratones van a perder mucha más calor porque tienen más superficie comparativamente con su volumen que un elefante. Lo mismo. Entonces, el proceso mecánico, ¿para qué me disminuye el tamaño? Para mostrarme más superficie de alimento. ¿Y a quién le muestran más superficie? A las enzimas digestivas. O sea, ahora hay más superficie para que vengan las enzimas, ¿sí? Y van a empezar a catalizar la transformación de estos alimentos. Y acá entonces comienza el proceso químico, que es el verdadero proceso digestivo, digerir, llevar a estos conglomerados moleculares o moléculas, porque si me tomo solamente una solución con glucosa, es lo mismo, llevar a un conglomerado de moléculas o a las moléculas alimenticias a un proceso químico de transformación que los lleva a elementos más simples. Entonces, mediante la acción enzimática vamos a obtener elementos más simples hasta que sean absorbibles por las células del organismo. El objetivo es que esto ya no se frene en las membranas, sino que ingresen. Hay dos términos importantes que aclarar acá. Uno es la absorción. Una vez que ocurre el proceso químico de la digestión, que es lo digiero y lo llevo a algo pequeño, la absorción es las moléculas digeridas pequeñas del medio exterior, que es el tubo digestivo, son absorbidos por las células de la mucosa de ese tubo digestivo y las pasan al medio interno. O sea, si esto fuera un tramo de estómago o de intestino, grueso, delgado, no importa, vamos a suponer que es de intestino delgado. Esta tiene una mucosa que ya la hemos visto varias veces, son células altas, absortivas, con microvellosidades, y por esa pared del tubo digestivo las sustancias pasan de adentro de la luz del tubo digestivo, pasan por estas células y al pasar hacia el otro compartimiento, ¿a dónde están entrando? A los líquidos intersticiales, luego a los capilares y con ello al medio interno. Esto es interesante. Si yo tomo un animal, para no torturar a un humano, pero podemos torturar a un animal también, supongamos que yo pusiera una piedrita atada y la hiciera tragar, bueno, y la siguiera con el hilo, la podría obtener por el ano. Es decir, todo el tubo digestivo, dijimos ya, esto es continuación de un exterior. En realidad, todo lo que está digiriéndose, masticándose, digiriéndose, formando heces, es simplemente como una especie de tolva, un tubo, a donde se van controlando los procesos de transformación de los alimentos hasta que sean absorbibles, y las heces siguen saliendo al exterior porque están en el exterior. No es nuestro medio interno la luz del tubo digestivo. Es algo que continúa por boca y ano con el exterior. Entonces, el proceso de absorción implica las sustancias, moléculas obtenidas de la digestión, ya pequeñas, lo más simple posible,
son tomadas por las células de las paredes del tubo digestivo, transportadas hacia el medio interno. En este sentido, va a haber una diferencia entre estómago e intestino, que ya veremos, pero básicamente digo, en un estómago, por ejemplo, se puede absorber algunas cosas y van a ir a parar a los capilares y con ello la circulación general. O sea que el alimento, moléculas alimenticias, van a pasar a toda la circulación desde el estómago. Lo poco que absorbe el estómago, que son agua, algunos fármacos y el alcohol. Por eso la mamúa viene tan rápido, porque ya se absorbe el alcohol en el estómago. Todo el resto, o casi todo el resto, se va a absorber en el intestino. Entonces, básicamente y primordialmente, el proceso absortivo en gran proporción se da en el intestino e implica que las células intestinales absortivas toman de la luz que tienen, digamos, el jugo, el líquido que se ha formado en la luz del intestino, ellas tienen la cara apical y las microvellosidades ahí. Entonces van a o difundir o bombear, en la mayoría de los casos, o sea, hacer transportes activos, activos secundarios y demás, de esas sustancias pasándolas generalmente por dentro de su citoplasma en un transporte transcelular hacia el medio interno. Y en el intestino en particular, la mayor parte no va a parar a los capilares, sino que va a parar a los capilares quilíferos, que son los capilares linfáticos. Después ya vamos a ver cómo se dispone esto, pero en el intestino delgado, en el intestino, la absorción implica pasar a los alimentos digeridos, absorbibles, hacia los linfáticos que tienen en la pared del intestino. Por eso, después de una comida abundante, y sobre todo si de grasa, ya lo vamos a ver, la linfa que sale de los intestinos está toda brillante, lechosa, y es porque se acaban de, o se está absorbiendo a nivel intestinal, justamente muchas grasas. Entonces, eso va a terminar desaguando, ya lo saben ustedes, a las venas, vena cava, y entonces la sangre postprandial, o sea, después de las comidas, tiene un valor de lípidos mucho más alto que la sangre no postprandial. Así que hay que tener en cuenta eso, las variaciones que van a encontrar en valores de lípidos totales, triglicéridos y demás, cuando el paciente se lo estudia el plasma luego de las comidas o lejos de las comidas o en ayunas. ¿Estamos? Bien. Dijimos que íbamos a diferenciar dos términos. Uno, absorción, que es nada más y nada menos que el alimento recién ingrese a los líquidos realmente de nuestro organismo. Y luego, el otro término es cuando por los capilares los alimentos llegan a las células. Y ahí las células lo tienen que incorporar. Esa es la asimilación del nutriente o alimento. O sea, supongamos un diabético ha comido azúcares y realmente los absorbe a nivel intestinal, pero el problema es que siguen dando vueltas en sangre. Las células no toman ese azúcar. O sea que en un diabético, por lo menos el tipo 1, tiene absorción. Se le sube recontra el azúcar y ustedes lo ven en el dosaje de glucosa, en el plasma. ¿Pero por qué se eleva? Porque no se asimila
o sea, no se transporta al interior de las células, que es el objetivo de alimentarse. Entonces, no hay asimilación porque falta la insulina que comunique a las células la colocación de los transportadores para que se incorpore la glucosa. Entonces las células se están muriendo de hambre, por decirlo mal y pronto, no tienen glucosa y la glucosa sobra fuera de las células. Hay absorción y eleva la glucemia, pero no hay asimilación, por eso no baja la glucemia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perdón, profe. Entonces, la asimilación, usted dice que sería como un transporte de nutrientes que va de los capilares a las células. Que ¿Así se entra a las interpretaría? células, claro. Bien. Asimilar la célula viva, o sea, lo vivo de nuestro organismo, toma el nutriente, que fue el objetivo de tomar el alimento, masticarlo y digerirlo, ¿no? Bien, así es. Entonces, claro, cuando también existe, por supuesto, un control fisiológico, o sea, normal, de elementos que uno digiere, absorbe, pero que las células ya han tomado toda la cantidad que necesitaban, por ejemplo, una vitamina, y el resto no se asimila, y es lo que excretaremos, por ejemplo, de un exceso de vitamina C y va a salir por orina, ¿no? Eh, digamos, la inteligencia de todo el cuerpo coordinado es maravillosa. Los excesos, ya guardado todo lo que se puede guardar como reserva, se dejan excretarse, se liberan como exceso. Bien, pero lo que es muy valioso, digamos, para las células, en general no se excretan. Ya vimos que no hay glucosa en la orina normal, porque ya sabemos que la glucosa se guarda como reserva, como glucógeno, y en general vamos a tener que volver al tema de los grupos químicos para poder entender los procesos digestivos. Del grupo de los azúcares, empecemos por lo más fácil. El grupo de los azúcares o glúcidos. ¿Recuerdan ustedes cómo era la definición de un glúcido? Químicamente, digamos, un hidrato de carbono, o sea, compuesto por hidrógeno, carbono y oxígeno. Ahí tenés un solo grupito de todos los glúcidos. Los hidrocarburos o hidratos de carbono, básicamente hidrógeno, carbono y oxígeno con algunos. Pero hay mucho más. Entraban todos lo que son alcoholes, polialcoholes, policetónicos y sus oxidados, ácidos, o sea, son ácidos orgánicos también, polialcoholes, aldehídos y cetonas, bueno, todos esos, cuando tienen, o sus ácidos también, polihidroxialcoholes, polihidroxicetonas y sus oxidados, derivados oxidados, como los ácidos, entran en el grupo de los azúcares o glúcidos. Bien, ahora, nosotros conocemos lo más simple que sabemos que asimilan las células. Por ejemplo, glucosa. Entonces, vamos con el primer grupo. Tenemos, lo podemos hacer con este. Lo más simple es la glucosa, ¿verdad? 6 carbonos, un puente de oxígeno, y acá no lo hago, pero sabemos que hay polialcohol, OH, 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 y que acá en estos enlaces tenemos la energía. Glucosa. Sus isómeros, la galactosa. Galactosa, dextrosa, fructosa. Sí, dextrosa es lo mismo que glucosa. sí, me está mezclando Claro. monosacáridos con disacáridos, pero no importa, vamos bien. Entonces yo tengo la glucosa, la fructosa, galactosa. Me falta una,
Bueno, ya vas a ver. Entonces, Fucosa. ¿eh? Fucosa también. También. Pero bueno, de los que ustedes más conocen, digamos, galactosa, glucosa, fructosa, lactosa. Bien. Y cuando vamos formando de a dos, o sea, los disacáridos, ya tengo maltosa, que es glu, glucosa, glucosa. Después tengo el azúcar de mesa, que es la sacarosa, o sea, una fructosa y una glucosa. La lactosa, que es glucosa y la lactosa. Galactosa. O sea, se van dando cuenta, bueno, entonces, cuando ya tengo disacáridos, todos estos son sacáridos simples, ¿no? Los sueltitos. Monosacáridos, disacáridos, tetra, hasta 10 que tengo oligosacáridos. ¿Va bien? Ahora, cuando yo tomo una gran molécula de estos glúcidos, una cadenota de estos glúcidos, ¿cómo le llamo? Polisacáridos. Polisacáridos. Y son enormes. Entonces, salvo que yo me tome una solución preparada a propósito de glucosa o de azúcar de fruta, algo así, en general lo que incorporo son sacáridos complejos, glúcidos complejos. Entonces vengo de los complejos y voy bajando, bajando, bajando hasta tener los simples. Las células asimilan, o sea, absorben para su interior los monosacáridos, disacáridos en forma directa en la membrana. ¿Se acuerdan que vimos en un momento, aparte de las glucosas, una maltosa que se enganchaba en la membrana, en los receptores, en los transportadores? Bueno, hasta disacáridos se la banca la membrana incorporándolos por una cuestión de tamaño y de cargas, etc. Luego, cuando ya va a incorporar cadenitas, oligosacáridos y demás, ya tiene que hacer una pinocitosis, un transporte en masa. ¿Se va entendiendo, no? Polisacáridos, no. Entonces, en un alfajor, que yo tengo cantidades de almidón, de la harina, almidón, y acá, en la carne, voy a tener glucógeno, reserva animal, son polisacáridos de reserva vegetal y animal. Entonces, almidones, glucógenos, las grandes moléculas de la pared celular vegetal, de todas las lechugas y todas las verduras que como, van a ser polisacáridos o glúcidos complejos. Todo eso tiene que pasar por digestión. Y el objetivo es llevarlos a trozos más pequeños, hasta que lleguemos a oligosacáridos. Y ahí hay que ver si todavía hay tiempo y enzimas de oligosacáridos, la digestión completa va a llegar a formar glúcidos simples, monosacáridos o disacáridos, y eso sí es absorbible, de nuevo, como dijimos antes, por la célula intestinal. Si la digestión viene como muy cargada, algunas moléculas complejas las va a llevar hasta oligosacáridos, a otras va a llegar hasta sacáridos simples. Y bueno, los oligosacáridos o se van con las heces o hacen un transporte por vesículas o pinocitosis para no dejarlos ir. Pero eso no es un tiempo ilimitado. Las cosas en nuestro intestino tienen un tiempo y si no ya tienen que circular al segmento siguiente. Entonces, si yo como demasiados glúcidos, se aprovecha todo lo que se puede, pero la corriente sigue, ¿sí? No se puede dejar estancado muchas horas el alimento allí porque así como pasa fuera de la heladera, fermentan con 37 grados o 36 nuestros,
en el intestino, todos esos azúcares fermentarían, de hecho es lo que sucede cuando formamos muchos gases, y entonces no se puede. Pero en principio el objetivo de la digestión es, al haber comido, digamos, ingerido una porción acorde, que con los tiempos que van teniendo en cada parte del tracto digestivo, llegar a todos los polisacáridos o glúcidos complejos, llevarlos a glúcidos simples, monosacáridos, disacáridos, trisacáridos y oligosacáridos. Los simples son los que van a absorber directamente las células, las glucosas con los GLUT, ¿no es cierto? La fructosa y demás también van a tener transportadores, y recordemos que, por ejemplo, la fructosa va a ser fosforilada, la glucosa apenas entre también, le van a enchufar un fosfato en el 6-carbono y así. Y así mantener siempre bajo el contenido interno de glucosa para que siga favoreciendo el gradiente e ingresar sin gasto de energía. Recordemos eso, ¿no? Ahora hay que ir integrando las otras cosas. Bien, entonces, primer grupo, listo. Cuando nosotros, las células han asimilado, incorporado todos los glúcidos que necesitaban, pero yo no me alimento con glúcidos, estoy pasando en ayuno, o estoy comiendo solamente carne, por ejemplo, y no estoy incorporando ni azúcares ni harinas, van a empezar la comunicación celular a mandar señales, una de hambre y otras de internas, digamos, no conscientes, de necesidad de glúcidos. Por lo tanto, nos va a agarrar como una especie de apetito por los azúcares o los glúcidos. Si continúo en harvested, me sale, en hambre de glúcidos, ¿qué va a pasar? Que se va a gatillar un reflejo importante, que es activar en hígado y músculos, pero sobre todo en hígado, en un ayuno, las glucogenasas. Entonces, dentro de la célula del hígado, después vamos a ver que el hígado tiene las células así como cúbicas y en cordones de 1 o 2 células. Adentro de las células del hígado, o sea, en el hepatocito, se va a activar, remover la reserva de glucógeno. Nosotros, cuando tenemos exceso de glúcidos, lo guardamos con polimerasas de glucógeno, digamos. Hemos guardado todas las glucosas sueltas en una molécula de glucógeno. Esa reserva se puede ver, incluso se puede colorear en un corte de hígado, se ve muy bonito en la célula. Y las señales van a enviar la señal recibida, digamos, en la superficie del hepatocito para activar las glucogenasas. Y las glucogenasas van a entrar a hacer cortes en el glucógeno, justamente liberando una a una, desde el extremo, las glucosas libres, que serán, digamos, bombeadas al exterior, hacia la sangre del hígado, para que entren en la circulación venosa y luego en la general. Cuando esto no sea suficiente, normalmente se activan las dos cosas fuertemente: la glucogenólisis, para liberar glucosa a partir del glucógeno. Y el otro fenómeno fisiológico que se va a activar es la gluconeogénesis, que no es lo mismo. Entonces, glucogenólisis es
a partir de la cadena de glucosas del glucógeno, las enzimas van liberando de a una glucosa, de a una, y el hepatocito libera entonces la glucosa al exterior. El otro proceso es tomar una molécula que no es glúcido y convertirla en glúcido. Esto es gluconeo, o sea, nuevos glúcidos, gluconeogénesis. Lo más fácil para hacer gluconeogénesis, aunque es difícil, no lo hace cualquier célula. Hace falta tener una batería de enzimas importante, pero imagínense que para yo formar una glucosa necesito doblar o unir estos 6 carbonos, y entonces lo más fácil es tomar, por ejemplo, pequeñas cadenitas de, por ejemplo, ácidos, grasas, metilos formados a partir de grasas, y con enzimas unirlos, y después con otras enzimas doblarlo para armar una glucosa. Entonces, una forma es tomar ácidos grasos, por ejemplo, que son esas cadenas largas con el carboxilo en la punta, cortarlos, ensamblarlos y con enzimas especiales formar el glúcido. Eso es una gluconeogénesis. Y lo que estoy diciendo, piensen, es que aunque yo no comiera nada de azúcares, solo con las grasas y los aceites, hay una parte de mi organismo que puede generar azúcares. Es una maravilla esto. Es la gluconeogénesis y lo hace el hígado. Por eso decimos que el hígado es nuestro laboratorio central, nuestro laboratorio químico. Porque hay que tener enzimas que hagan estas cosas. No es fácil. Entonces, cuando yo como solo grasas y no glúcidos, mi cuerpo genera igual los azúcares. Lo hace internamente, no los estoy adquiriendo con los alimentos, pero hace gluconeogénesis. En realidad, al diabético, por ejemplo, se le suprimen las comidas con almidones, reservas glúcidas, digamos, se le impide comer azúcares, pero también la genera metabólicamente, a partir de, por ejemplo, si ingiere mucha grasa. No hace falta que ingiera azúcar pura, digo, para generar una glucemia alta. Entonces, una forma es metabólicamente tomar lípidos, por ejemplo, ácidos grasos o metilitos que se forman de digerir ácidos grasos y ensamblarlos para formar los glúcidos. La otra forma es a partir de proteínas. No como ni grasa ni azúcares. Solo como carne, por ejemplo, ¿no? O leche sin lactosa, o sea, la proteína de la leche solamente. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de las proteínas? Que son polímeros de los aminoácidos. No importa cuántos carbonos más tenga este aminoácido, lo que sí nos importa es que en alguno tiene el grupo amino y que en el otro tiene el grupo ácido o carboxilo. Bien, ¿qué puede hacer entonces el hígado para transformar unos aminoácidos en glúcidos? De nuevo, desaminar, no es desanimar, es desaminar, o sea, sacarle los aminos. No cualquiera lo hace. Lo que hacen de nuevo el hígado está sacando con unas
transaminasas el amino del aminoácido y poniéndoselo a otra molécula. Transamina, o sea, se la transfiere al grupo amino de un aminoácido a otras moléculas. Con lo cual ya le queda el ácido orgánico, ya le queda la parte ácida. De nuevo, hace lo mismo que hizo antes. Cortar, sintetizar y armar un glúcido. Lo estoy diciendo muy sencillito. Son unos ciclos químicos y unas vías tremendas, pero ni yo tampoco las podré repetir con todos los nombres. Pero sí recuerden que es el hígado el único que está haciendo ¿qué? Llevando de los grupos grandes de moléculas biógenas a lo más simple por digestión, y el hígado toma eso más simple, o casi el último paso, y los puede interconvertir. O sea que cuando yo llego a lo más simple de los glúcidos, lo más simple de los lípidos, lo más simple de las proteínas, el hígado es el único que me puede, como quien dice, desviar para uno de los tres caminos. Dice, tengo mucho que está entrando de proteína, entonces tomo los aminoácidos y los derivo a la vía de los glúcidos, por ejemplo, que me están haciendo falta. Pero si tengo mucho glúcido también, bueno, tomo ese exceso de proteínas y hago las interconversiones en el hígado y los mando a grasas. Entonces nada se desperdicia. Hasta acá estábamos viendo cómo de lípidos y ahora de proteínas, porque los aminoácidos son de proteínas, hemos llevado de proteínas y lípidos a formar glúcidos. Pero al revés también. Cuando yo tengo un exceso de ingesta de proteínas, voy a tener mucho aminoácido. Entonces, en el hígado, de nuevo, puedo generar los glúcidos. Y cuando tengo un exceso de glúcidos, paso a glúcidos simples, por ejemplo, glucosa, y por aminación y carboxilación genero el aminoácido. Por eso es que a ustedes tanto le hacen medir las enzimas hepáticas, porque las enzimas hepáticas son las que están mediando estos procesos. O sea, las transaminasas que tanto se miden son las enzimas que están impulsando este pasaje del grupo amino. Y todas las carboxilasas, y carboxi no sé cuánto peptidase, carboxi no sé cuánto glicasa, y las carboxi no sé qué, están transfiriendo el grupo, o sea, haciendo ácido, desarmando ácidos. Y tanto para lípidos como para aminoácidos. Entonces, uno de los criterios diagnósticos, por ejemplo, de que está mal el hígado, que está intoxicado el hígado, que no está cumpliendo su función y demás, son los cambios en las actividades enzimáticas estas. Para diagnosticar una hepatitis se van a ver un montón de enzimas, pero una de ellas son que se elevan las transaminasas. ¿Estamos? Bien. Entonces, hay una interconversión a nivel del hígado de todo lo más simple que se obtiene de cada uno de los grupos entre aminoácidos glúcidos y, de nuevo acá vamos a volver a agregar ácidos grasos y glicerol o glicerina y algunos otros, por ejemplo, acetilcolina, ¿verdad? Estos también aglúcidos, normalmente aglúcidos y de allí a aminoácidos. Bien. Cuando nos alimentamos con proteínas, de nuevo, son muy pocos los péptidos. Recordemos que están los aminoácidos sueltos, libres, dipéptidos, son 2 aminoácidos juntitos, tripéptidos, hasta 12 oligopéptidos.
Luego ya vienen los péptidos. Y cuando superan un peso molecular ya mayor, ya le decimos polipéptido o proteína. Entonces, de nuevo, cuando yo me como esta carne, como acúmulos de proteínas enormes, polipéptidos grandes, que cuando pasan por estómago ya se empiezan a cortar las moléculas. Entonces, recordemos también que las proteínas, bueno, son muy variadas, ¿no? Tenemos proteínas globulares chiquitas, globulares enormes, tenemos pequeñitas como los anticuerpos, la gamma globulina, tenemos proteínas fibrilares pequeñas, fibrinógenas, tenemos proteínas poliméricas fibrosas enormes, o sea, tenemos toda esa variedad de polipéptidos, ¿sí? Polipéptidos. Luego tenemos fragmentitos, que serían hasta 10, oligopéptidos. Y luego vamos a tener, bueno, oligopéptidos es hasta 10. Y después vamos a tener tripéptidos, tetra, dipéptidos y el aminoácido solo. 2 aminoácidos dipéptidos, tri, tetra, hepta y así hasta 10. Entre medio le voy a agregar 2 intermedios, que no son ni las grandes polipéptidos ni chiquitos como el oligopéptido. Cuando esto se fracciona por enzimas en la digestión, van largando pedazos intermedios, sea de proteínas fibrilares o globulares, que se llaman proteosas o peptonas, que son fragmentos más chicos de la proteína original. Todavía no vemos oligopéptidos, pero son fragmentos. Y la digestión es así, va por pasos. Entonces, en general, de los grandes polipéptidos se obtiene como una premezcla, por decirlo así, de proteosas, peptonas. Luego eso se continúa en la digestión hasta obtener oligopéptidos y luego se continúa la digestión enzimática para obtener los dipéptidos y aminoácidos libres. Nuestro intestino absorbe tanto los aminoácidos libres como dipéptidos directamente por las células y gran número también de mezclas de oligopéptidos que también los toma con movimiento de membrana, transporte por pinocitosis, digamos así, y eso es lo que las células pasan luego hacia la circulación de los quilíferos, o sea, los capilares linfáticos del intestino. Y como siempre, las grasas nos amargan la vida, las grasas son un poquito más complejas para tomarlas, claro, porque nosotros somos seres cuyo medio interno es sobre una base acuosa, con sales o minerales, a los cuales se agrega toda la organización de las moléculas orgánicas. Entonces, para nosotros es un tema las grasas, porque tienden a repelerse del agua, tienden a quererse escapar del organismo y demás. Entonces, para digerirlas y absorberlas y manejarlas, siempre tenemos que tener alguna estrategia. ¿Quién dijo algo? Bueno, entonces, lo primero que vamos a volver a recordar es qué puedo tener de más simple de las grasas. En primer lugar, hay una molécula que ya les dije que es una vendida, no se sabe si es de Boca o de River, porque es el glicerol. El glicerol o glicerina tiene 3 carbonos y es un polialcohol, así que es un glúcido. Pero también es un lípido. Entonces,
está difícil decir de qué bando es, porque es, por lo menos de las que yo conozco, la única. Debe haber más, pero la única molécula que yo conozca que se disuelve perfectamente en agua, o sea que uno puede hacer una mezcla perfecta de glicerina en agua, pero también se la puede poner a disolverse en grasas. Grasa, aceite, lo que ustedes quieran. Por eso se la usa mucho para unir los mundos, ¿no? Se agrega para que se puedan mezclar, por ejemplo, un aceite con una solución acuosa para hacer medicamentos, para hacer cremas, para la mayoría de las emulsiones y cosas así que uno usa, tienen o glicerina o algo muy similar, porque une estos mundos. Se lleva muy bien disolviéndose en la grasa porque es como si fuera la colita de un polialcohol grasoso y también como si fuera un glúcido miscible en agua, o que se disuelve en agua. Claro, profe, porque tiene digamos, la característica de que se esterifica y se une a los ácidos grasos, formando diglicéridos, monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol. Ahí va, muy bien, ahí va. Esta molécula entonces es medio comodín, o sea, uno cuando tiene una grasa puede pasar por hacer glicerol para luego hacerlo a alguno de los solubles en agua, sea aminoácidos o sean glúcidos. Y a la inversa también. Y ahí vamos. Para el lado de lo que decía recién David, cuando acá se le incorpora una cadenita carbonada, sobre todo si aquí tenemos un ácido graso, tenemos un ácido graso en el glicerol, entonces lo que tenemos es un monoglicérido. Un solo ácido graso metido en el glicerol. Cuando enzimáticamente se adiciona otro ácido graso, sea más largo, más corto, eso no importa, tenemos un diglicérido. Glicérido, porque es puesto en el glicerol. Y cuando saturo el tercer carbono con otro ácido graso, tengo un triglicérido. Entonces, el glicerol es una muy buena base para generar grasas, triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos, y él mismo ya es parte de las grasas, si se quiere ver así. Obviamente que más ácidos grasos disponen las células y tienden a ser triglicéridos. Cuando hay menos, diglicéridos, di y algún mono. Bien, entonces, esto lo voy a borrar ahora porque estoy haciendo cuáles serían los lípidos simples, para que recordemos, ¿no? Los lípidos simples entonces serían el glicerol, los mono, di y triglicéridos derivados de este, que enzimáticamente también los puedo desarmar y regenerar el glicerol y ácidos grasos, que también los consideramos lípidos bastante simplones. Los ácidos grasos, todos esos que ustedes conocen, palmítico, el oleico, linoleico, todos esos que son más largos, más cortos, pero todos largos. El araquidónico también, el famoso araquidónico. Muy bien. Bien, recuerden también que están los fosfolípidos. Y nos falta uno, chiques. El colesterol. Obvio, el colesterol. Entonces, el Derivado del ciclopentano, beridrofenantreno.
Exacto, ciclopentano, perhidrofenandreno, el glicerol, que es el chiquitín, los mono, di y triglicéridos, y ácidos grasos, que son todos los largotes con el COH, que tienen doble insaturación, triple, todo eso, fosfolípidos, y con eso ya tenemos para entretenernos. O sea, los lípidos, cuando los incorporo como alimentos, son, para decirlo así, grandes acúmulos de materia grasa, moléculas grasas, que en general son variados. Salvo que ustedes digan, bueno, yo tengo solo un aceite puro de oliva, un aceite refinado en la química, en la industria química, uno puede decir, bueno, esto es ácido oleico puro, esto es linoleico puro, pero en general, sacando los aceites puros o las ceras muy puras y demás, uno come mezcla de distintas grasas, bodoques, digamos, de distintas grasas. ¿Qué hace entonces el sistema digestivo? De acá no pasa. Lo que hace es tomar esto en medio acuoso, que son los jugos digestivos del estómago, por ejemplo, sobre todo del intestino, y allí tener que poner algo que ayude a que esos grandes acúmulos de grasas, supongamos, acá, grandes acúmulos de grasas y de distintas composiciones que además están repeliéndose con el agua circundante. Lo que hay que lograr es, con lipasas, o sea, con enzimas que atacan la superficie de los lípidos, tratar de llegar a la mayor superficie. Entonces, de nuevo, ¿qué hay que hacer? Desintegrar las grasas, y que tienden a tomar esta forma esférica, justamente por el agua, pero para que se sostenga esto y no hagan de nuevo ¡plup! Y se junten de nuevo por afinidad de hidrofobia, ponerle una especie de jabón que me las permita mantener, mientras la digerimos y la llevamos a menores tamaños, en el agua como una emulsión. No voy a lograr que se disuelvan en el agua porque son grasas. Sí llevarlas a menor tamaño durante el proceso digestivo y que no se coalescan, no se junten de nuevo todas. Y para eso yo tengo que tener en el sistema digestivo, cuando hay grasas presentes, una especie de jabón. Algo que en el medio acuoso me las sostenga emulsionadas, o sea, separadas dentro del agua, como suspendidas dentro del agua esas esferas de grasa, y entonces se emulsionan las grasas, y lo que hace la emulsión son lo que se llaman los ácidos biliares o sales biliares, que los vuelca el hígado en forma de bilis, que contiene esos ácidos biliares, al duodeno, o sea, la primera porción del intestino. Allí las enzimas van a empezar lipasas a desarmar los bodoques estos de grasa, que ya empezó en realidad en el estómago, pero que se sostienen, emulsionan mucho mejor, o sea, llevando los fragmentos más chicos en una emulsión, y eso se logra en el duodeno con la bilis, porque ella es la que aporta las sales biliares o ácidos biliares que permiten sostener a estos lípidos emulsionados. ¿Para qué? Para que las lipasas puedan venir a trabajar a mayor superficie y así cortar en más pequeños trozos las grasas. En definitiva, lo que van a lograr las lipasas es desarmar los lípidos para obtener esto. O sea, obtener colesterol separado de monoglicéridos, triglicéridos en general, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos, y no los van a poder lograr separar del todo. O sea, rápidamente cuando se produjo esta digestión y se obtuvo esto,
se los reacomoda primero en una micela, que es un arreglo de estas moléculas en forma esférica. O sea, cuando hay algo polar como los fosfolípidos, mirando hacia afuera, hacia el agua, lo hidrofílico, y lo hidrofóbico hacia adentro. Una pelotita. Pero cuando ya está más complejo, o sea, hay más diversidad de estos lípidos, se va a armar lo que se llama un kilomicrón. Con Q, kilomicrón es una especie de esfera en donde, por ejemplo, se ubican cabezas de fosfolípidos afuera, acá estarían las colitas, mezclados y tratando de huir del agua, acá entre medio de las colas, colesterol, estos fosfolípidos con la cabecita polar hacia afuera. Y, por ejemplo, en este arreglo, vamos a poner un fosfolípido más acá. Por ejemplo, acá, ácidos grasos, que el COH mira el agua. Y los otros, por ejemplo, acá, monoglicéridos, triglicéridos. Triglicéridos. ¿Ven? Entonces, lo que hacen, de acuerdo a lo que haya en el intestino, o sea, que se haya digerido de grasas, formar distintas composiciones de kilomicrones. Algunos kilomicrones tienen, por ejemplo, mucho ácido graso y colesterol. Otros kilomicrones tienen mucho fosfolípido y triglicéridos. Otros tienen un poco de todo, como hice yo acá. Y entonces las células absortivas del intestino sí pueden tomar kilomicrones en la membrana, que lo hacen con movimiento de membrana, y los pasan por su vaso lateral, por su membrana basal, directamente a la linfa. Por eso es que luego encontramos en la linfa postprandial esta linfa lechosa y cargada de lípidos. ¿Entendió? Profe, sé que pasa a la célula y de ahí a la linfa y después al último Y ya ahí, con la linfa entra a la vena cava, a las venosas, y ya va a todo el cuerpo. ¿Y quiénes van a tomar estas grasas? Muy importante, porque la grasa está circulante, pero rápidamente se tienen que tomar en algún sitio. Bueno, si hay señal para tomar en tejido adiposo excesos de glúcidos o de lípidos, el tejido adiposo es un candidato a guardarse esto, pero en general todas las células requieren de kilomicrones o toman kilomicrones porque de allí sacan ya hechos, digamos, muchos de sus fosfolípidos de membrana, de triglicéridos y demás. Y por supuesto que el hígado también, porque el hígado dijimos que puede terminar de hacer las interconversiones de excesos de grasa, o sea, pasar justamente los ácidos grasos a, por ejemplo, aminoácidos o, lo que es más común, azúcares. Recordemos que, por ejemplo, parte de la acción de los hipoglucemiantes y demás era no solamente guardar glucosa en forma de glucógeno, sino también derivar a reservar en forma de grasas en tejido adiposo. Y a la inversa eran hormonas, como por ejemplo las suprarrenales, los glucocorticoides me refiero, bueno,
Una era sacar glucosa, ¿no? Por glucogenólisis acircular, desde el hígado músculo, pero también la otra forma era señal al hepatocito para que los hepatocitos liberaran ácidos grasos libres y que el hígado los transformara luego en glúcidos. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí es donde vienen todos los cambios metabólicos. Si yo hago una dieta, restringo el exceso de calorías, primero voy a batir rápidamente el exceso de glucosa y demás, pero luego empiezo a bajar las grasas corporales, porque se activa el mecanismo sacar grasas a circular para que el transformador, que es el hígado, las pueda derivar a mi necesidad de azúcares. Y ahí es donde bajo las grasas. No puedo bajar las grasas si lo primero que se echa mano es a los glúcidos. Si tengo muchos glúcidos, yo no toco las grasas. Cuando ya me están faltando glúcidos y ya hago mi gluconeogénesis y todo y no es suficiente, saco reserva grasa, que para eso está, para que fácilmente me dé lípidos simples, pero también glúcidos por esa transformación. ¿Estamos? Bien. Y esto, dicho... Uy, no, esperen. Puesto fácil, digamos. Vamos a ver si me sale. Acá está. Esto está muy sencillito, pero prefiero que sepan menos y que lo sepan, y no mucho y que no me lo sepan. ¿Sí? ¿Qué tenemos que acordarnos acá de todo lo que es el metabolismo de los glúcidos? Mal llamados carbohidratos porque nos quedamos cortos. Todos los polisacáridos, almidón, glucógeno, celulosa y todo eso, nosotros la celulosa no la digerimos nosotros, lo hacen las bacterias simbiontes del intestino, pero de última nos entregan el producto de eso y lo podemos usar. Pero polisacáridos, y si nos vamos a ya algo más chico que los polisacáridos, los que son de dos, sacarosa, la de azúcar de mesa, y lactosa, la de la leche, allí la digestión lo va a llevar sí o sí a glu, o sea, maltosa, y los otros disacáridos, y en el intestino la maltasa, enzima que desdobla la maltosa, nos libera las dos glucosas, y las disacarasas varias, que toman el nombre del disacárido que rompen, por ejemplo, la sacarasa, la lactasa y todos esos, liberan entonces los monosacáridos. Los más importantes para nosotros, glucosa, fructosa, galactosa. Estos son los que se pueden interconvertir a aminoácidos o a glúcidos simples en el hígado para pasarlos a la otra vía. Proteínas. Tenemos proteínas animales y vegetales que por el proceso digestivo, especialmente las pepsinas del estómago, empiezan a romperse y dar polipéptidos sueltos que luego con la tripsina y quimotripsina, que hay dos, pancreáticas y duodenales, o sea, de la misma pared del duodeno y volcadas al duodeno desde el páncreas, nos llevan a peptonas, proteosas y luego dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos, que cada uno con sus enzimas, en general decimos dipeptidasas, tripeptidasas u oligopeptidasas, para decir en general, vamos a tratar de obtener aminoácidos sueltos, libres. Todos los aminoácidos que ustedes conocen, esenciales y no esenciales. Esenciales, sí o sí los tengo que tomar así de una dieta. No esenciales los puedo fabricar, sintetizar con las enzimas adecuadas en el organismo, por ejemplo el hígado. Pero el límite es el hígado tampoco puede hacer los aminoácidos esenciales, ¿no? No tenemos enzimas para eso. Lípidos. Bueno, acá estarían los grandes lípidos
complejos a veces, vienen acomplejados como lipoproteínas, glucolípidos, etc. De cualquier manera, hay que tratar de llevarlos a los lípidos más simples, triglicéridos monodiglicéridos, fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y glicerol. Esto se hace con, sí o sí, el emulsionamiento de la bilis, si no, la pelota de lípidos sigue hecha pelota de lípidos, y las enzimas van a ser las lipasas gástricas en el estómago y pancreáticas volcadas al duodeno. Bueno, algo que termina siendo un poco injusto es, nosotros no lo usamos realmente a los ácidos nucleicos, al ADN y ARN, como una fuente de energía, pero forman parte de nuestro metabolismo de degradación y síntesis. Entonces, acá cuando hablamos o nos muestra de nuevo el páncreas, esa figura, nosotros sabemos que en el islote de Langerhans estaba la porción endocrina, ¿no? Liberando la insulina, el glucagón, en fin, la parte metabólica pura. Todo el resto del páncreas son los acinos secretores del jugo pancreático, o sea que son estas células las que están secretando un medio acuoso lleno de enzimas y con un pH controlado que, de acuerdo a necesidad, va a ser más ácido o más alcalino. Digo esto porque desde el páncreas viene la tripsina pancreática en el jugo pancreático volcado al duodeno, la quimiotripsina pancreática, carboxipeptidasa significa que son enzimas que solo actúan en la punta de las proteínas del extremo carboxilo. O sea, de la punta de una proteína siempre tengo una punta amino y una punta carboxilo. Las carboxipeptidasas, peptidasa me está diciendo que es una enzima que desdobla proteínas. Carboxi, que lo hace desde el extremo ácido. También hay aminopeptidasas, o sea, enzimas que empiezan a soltar el aminoácido desde la otra punta. Entonces, cuando uno tiene carboxi y aminopeptidasas, se van comiendo la proteína desde ambas puntas y soltando, liberando los aminoácidos. Pero también existen, estas se llaman exopeptidasas, porque son enzimas que van soltando o liberando los aminoácidos desde los extremos, exo. Y también existen las endopeptidasas, que son enzimas que cuando encuentran secuencias de aminoácidos, allí cortan. Entonces son las que nos largan fragmentos. Las endopeptidasas, cuando atacan una proteína, nos largan pedazos de proteína, proteosas, peptonas, eso. En cambio, las exopeptidasas trabajan en los extremos y me liberan directamente un aminoácido. Y decía de la injusticia de que normalmente uno no habla de ácidos nucleicos, porque cuando vos te comes un pedazo de algo, carne o vegetal o lo que sea, estás comiendo células. La cantidad de núcleos que te estás comiendo es impresionante, la cantidad de ADN y ARN que estás comiendo es mucha. Eso no se descarta, eso también va a digestión. Si bien no lo usamos como una fuente energética importante, necesitamos ribonucleasas para desarmar al ARN y largar los nucleótidos, y desoxirribonucleasas o DNasas, es lo mismo, desoxirribonucleasa o DNasa, para atacar y cortar al ADN y liberar los nucleótidos. Entonces, ribonucleasas y desoxirribonucleasas, o RNasas y ADNasas, son liberadas también por el páncreas, además de que lo hace la pared intestinal, para tener más enzimas disponibles para digerir los ácidos nucleicos. Bien. Entonces, luego falta las lipasas, que ya le hemos visto, las elastasas, que van a
romper proteínas con elastina y demás fibras. Y la amilasa pancreática. Amilasas hay 3, digamos. Hay una amilasa que sale con el jugo salival, o sea, con la secreción acuosa de las salivales, por ejemplo, de las sublinguales y palatina. Esa saliva tiene prácticamente una única enzima, que es la amilasa salival, que ya empieza a trabajar al humedecer en la boca harinas, almidones y azúcares, ya empieza a desdoblar el almidón en la boca. Y por supuesto, mientras va bajando el bolo por el esófago, también sigue trabajando la amilasa. ¿Y qué nos va a dejar? Fragmentos del almidón, para que luego continúen las enzimas de los glúcidos trabajando ya en el intestino, básicamente. Pero en el intestino se agrega con el chorro que viene del jugo pancreático una amilasa pancreática. Esto ya es más cantidad y ya se trabaja fuerte sobre todo el resto de almidón para llevarlo a oligosacáridos o pedazos más chicos. Bien, y luego nos queda la absorción, pasa a la circulación de glúcidos en este caso, y luego que las células lo asimilen, para lo cual vamos a necesitar insulina. Luego, al revés, cuando no haya ingesta de glúcidos, removeremos azúcares que salgan a circular para ponerlo a disposición de las células. Eso va a tener que salir fundamentalmente desde el hígado y o reserva de grasas a través del glucagón. Bueno, ¿para qué es importante lo que estoy diciendo? Así cerramos por hoy. Para que organicen una exposición ustedes oral coherente. Entonces, cuando a ustedes les toque, por ejemplo, proceso digestivo, tienen que explicar eso, que en realidad los alimentos vienen en arreglos muy complejos, que las células sería imposible que los tomen como tal, que la digestión es un proceso químico que lleva a las moléculas complejas a moléculas mucho más simples que puedan ser absorbidas luego en el tracto gastrointestinal y de allí tomados luego o asimiladas por las células. Y que todo ese proceso digestivo es muy controlado y explicar que en cada fase hay enzimas para cada uno de los grandes grupos de moléculas orgánicas o biógenas. Y allí, si les toca todo el proceso digestivo, empezar a organizarse con el proceso para los glúcidos. Empieza en la saliva de la boca con la amilasa salival, continúa con las otras amilasas pancreática, duodenal, bla, 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 hasta que se llega a glúcidos simples o de dos, ¿no es cierto? Se me hizo bollo. Disacáridos, monosacáridos y sacáridos. Y que si fueran oligosacáridos, las células los absorben con directamente un movimiento de membrana, una pinocitosis, una transitosis, en este caso, que para proteínas la digestión comienza en el estómago con la pepsina gástrica y luego continúa en el duodeno con tripsinas, quimotripsinas, más el aporte de tripsinas, quimotripsinas, exopeptidasas y endopeptidasas que llegan con el jugo pancreático y que esto termina, bueno, María Flor, y que esto termina o finaliza en oligopéptidos o, aún mejor, si se llega a dipéptidos y aminoácidos libres, que son los que pueden transportar las células intestinales, o sea, absorberlos hacia el medio interno. Y en el caso de los lípidos, que los grandes, digamos, complejos lípidos requieren para hacer digestión, llevarlos a fragmentos más pequeños, empezar con la lipasa gástrica, que elimina la mucosa del estómago, libera la mucosa del estómago,
pero que luego se necesita para avanzar en el proceso llegar al duodeno y volcar las sales o ácidos biliares para emulsionarlas. Así se pueden llevar a fragmentos pequeños emulsionados en el líquido del intestino y que las lipasas puedan actuar para llevarlos a todo lo más simple: glicerol, ácidos grasos, y formar complejos con el colesterol, los triglicéridos y demás, para que puedan ser absorbidos como complejos llamados kilomicrones, que respetan la ley de la hidrofobia, hidrofilia, y que pasan a la linfa de los capilares linfáticos de la pared intestinal directamente, ¿sí? Y que por supuesto existe también la digestión de ácidos nucleicos con todo lo que son las nucleasas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, o sea, adeneasas, RNasas, exonucleasas, endonucleasas, provistas por ya el intestino, sea el duodeno o la secreción que proviene del páncreas. Entonces, después resta solo que cuando ya están circulando en el medio interno, que las células tomen estas moléculas, que ya sería incorporarlas a la estructura celular o dejarlas ir luego a excreción. Incorporarlas en las células va a ser la asimilación. Entonces la célula le incorpora en sus propias estructuras, orgánulos, citoplasma, etc. Ahora, si les toca digestión de lípidos o digestión de proteínas, solo hablan de ese grupo. Entonces, organicen esa explicación oral, para lo cual, bueno, la vamos a completar con el laboratorio, por supuesto, y con algún concepto más importante. Y Federico va a dar también qué es lo que más se hace en laboratorio digestivo, ¿ok? Importante también tener en cuenta, bueno, después lo decimos, pero tener en cuenta de los cambios de pH que implica la digestión. Hay un pH aproximadamente fisiológico en boca, esófago, pero luego en estómago se convierte en muy ácido y luego del píloro cambia absolutamente a muy básico en el primer segmento intestinal del duodeno. Y esto debe ser así porque se activan un set de enzimas gástricas que se activan con pH ácido y luego pasamos al duodeno donde el set de enzimas absolutamente al revés se activa en medio básico o alcalino. Y bueno, y ahí viene también que una persona que excesivamente vomita y saca mucho jugo gástrico, está sacando mucho protón fuera del cuerpo, entonces se va a alcalinizar su medio interno con mucho vómito. Una persona que también, por supuesto, tiene una indigestión, que se está como quemando con la acidez, porque claro, el estómago está haciendo un esfuerzo por digerir lo imposible, y con sustancias que generen irritación por acidez, sea un mate con hierba con mucho polvo, sea mucho alcohol, sean muchos picantes, lo que fuera, entonces el páncreas va a tratar de compensar, apagar este incendio de acidez con una secreción bien blanquecina, bien tipo medio de contraste que se toma para observar el trabajo intestinal, o alguna de esas leches de magnesia, cualquiera de esas cosas. Bueno, así el páncreas va a volcar una secreción bien alcalina para tratar de apagar esta acidez. Y bueno, y eso también puede notarse en el cambio de pH a veces del medio interno de la persona. Bueno, y con esto nos quedamos hasta acá y nos volvemos a ver, salvo que tengan alguna pregunta que hacer de lo que estamos diciendo. ¿No? Por ahora no. Bueno, entonces por hoy dejamos aquí y nos encontramos el viernes. No, gracias a ustedes. Hagan todas las tareas lo más rápido que puedan, entréguenlas, así se sacan cosas de encima y pueden estudiar lo otro. Bueno, Gracias, profe. gracias.
Gracias, profe. Chau, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, hasta la próxima clase. Chao. Chao, Yami, chao.